Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa tarde, amigos y hermanos, sean bienvenidos a mi canal. En esta preciosa tarde quisiera hablarle un poco acerca del denario y un poco más. Pero para eso quisiera que me acompañara al libro de San Mateo, capítulo 20 en adelante. Leemos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Oremos. Amantísimo Padre, Señor Jesucristo de la gloria, danos sabiduría de tu palabra y al pueblo oyente. Amén. Para comenzar, mis estimados hermanos, quisiera hablarle un poco acerca de esta parábola de la viña del padre de familia, que salió a contratar muy temprano por la mañana. Posiblemente, mis estimados hermanos, a las 6 de la mañana él salió y posiblemente a las 6:30 se encontró al primer grupo de hombres, porque él necesitaba sacar el trabajo que él tenía en la viña. Posiblemente pudo haber sido una viña de uvas, posiblemente, y él necesitaba gente que le sacaran el trabajo. Entonces contrató a estos hombres por un denario y consiguientemente ellos se fueron a trabajar a la viña, y así contrató otros a la hora sexta, o sea, a las 12 del día, y a la hora novena, y a la hora undécima. La hora undécima, en este sentido, mis estimados hermanos, está hablando de que ya los que él había contratado por la mañana ya habían trabajado 9 horas. ¡Aleluya! Habían trabajado todo lo duro de todo el día, de la mañana, todo lo duro del sol, de la carga. Y a estos últimos, mis estimados hermanos, que contrató, solamente trabajaron 1 hora. ¡Wow! Bueno, porque lo que pasa que toda esta gente que este padre de familia, dueño de la viña, había contratado, eran trabajadores, obreros del campo, que estaban esperando que alguien los contratase para ir a trabajar y ganar. Posiblemente el sueldo diario de un trabajador hace 2000 años, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era de un denario. Un denario, mis estimados hermanos, es valorado en 1 libra romana. Y ya sabemos lo que es 1 libra romana, es el peso de 1 libra. Ahora, si lo transmitiéramos al tiempo de hoy, la cantidad de plata que un denario contenía no es mucho. Es equivalente a $3.25 aproximadamente en este día, en estos tiempos, por la cantidad que le ponían de plata. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que un denario tenía la capacidad de 10 o de 1 libra romana. O sea, era el sueldo de aquel entonces. ¿Cuánto podrá ser el sueldo de un día en nuestros tiempos? Bueno, no se pudiera decir muy fácil, dependiendo de en qué país, en qué nación usted esté viviendo. Si está viviendo en un país de Estados Unidos,
pueda hacer que el sueldo base de un día, de un jornalero, de un obrero, de una persona sin educación, esté en $100 al día. En otro país, en otros países, pudiera ser el sueldo de $10 o menos. No sé yo, solamente les estoy dando, mis estimados hermanos, un ejemplo de esta parábola, amén, de los obreros de la viña. Pero, ¿cuál es el significado, mis estimados hermanos, que podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es en realidad el contexto que el Señor Jesucristo nos está hablando en esta parábola de los obreros de la viña? Porque cuando llegó las 10 horas de trabajo, posiblemente ya a las 5 de la tarde, Él les empezó a pagar primero a los postreros, a los que por último habían llegado, y les dio un denario, o sea, una libra romana, les pagó. Y los que habían trabajado posiblemente 6 horas, 8 horas, 10 horas, ellos esperaban recibir más dinero. ¿No es eso lo normal? ¿No es eso lo lógico? Pero desde temprano por la mañana, el padre de familia, dueño de la viña, él convino con los primeros obreros que posiblemente entraron a trabajar a las 7 por un denario, por el día de trabajo. Ahora, el padre de familia se molestó porque los obreros que habían estado trabajando posiblemente 6, 8, 10 horas, se molestaron de que aquellos últimos obreros que habían llegado a la hora 1/10, ya solamente trabajaron 1 hora y recibieron el pago de un denario. Y de igual manera, los que entraron temprano recibieron un denario. Como que se mira muy injusto, ¿sí o no, mis estimados hermanos? Pero el padre de familia les dijo: no te hago agravio. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero, si yo quiero ser bueno con ellos, que solamente, básicamente les dio a entender, solamente trabajaron 1 hora, pero yo quise ser bueno con ellos y le quise pagar lo mismo que convine con vosotros, con ustedes. ¿Cómo lo podemos similar en nuestros tiempos? Bueno, de la forma que lo podemos similar, mis estimados amigos y hermanos, en nuestros tiempos puede ser que haya hermanos que tengan 10 años de bautizados en el glorioso nombre de Jesucristo, o tal vez mucho, mucho más. Sean hermanos que están en la iglesia, van a los cultos, están activos, pero de repente viene una persona nueva y se arrepiente. Se le enseña la doctrina bíblica de Jesucristo y se bautiza en el glorioso nombre de Jesucristo y es nuevo en la obra de Dios. Pues este hermano, esta hermana empieza a trabajar fuertemente en la obra de Jesucristo, en la iglesia. Y de repente a este hermano, a esta hermana, se le empiezan a dar beneficios o posiciones más altas que aquellos otros hermanos que han tenido 10 años o más en la iglesia. Ellos posiblemente se van a molestar, van a decir: yo tengo 10 años en esta iglesia y este apenas se acaba de bautizar hace 1 mes y ya el pastor ya lo está usando en la obra de Dios. ¿Cómo es eso? Se pueden encelar, envidiar, y eso es pecado, mis estimados hermanos, porque acuérdese que los primeros van a ser últimos y los últimos van a ser primeros. Dice la Biblia, aquí terminando el versículo en San Mateo 20:16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Así que, mis estimados hermanos,
No nos molestemos si tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años en el Evangelio de Jesucristo. No nos molestemos si de repente llega alguien y el Señor empieza a usarle en gran manera. Mejor, juntamente con él o con ella, regocijémonos de que el Señor Jesucristo está usando al hermano o a la hermana en la obra de Dios más que a nosotros. Gloria a Dios. Y eso es, hermano, eso es lo que les puedo dar una explicación de esta parábola, ¿verdad? De los obreros de la viña. No nos molestemos, hermano. Mejor lo que debemos de hacer, mis estimados hermanos, es arrepentirnos, ponerle más ánimo, más pasión, más amor a la obra de Dios, allí a donde usted se encuentra, y va a ver cómo el Señor Jesucristo le va a usar en gran manera. Estas son mis palabras. Les amo en el Señor Jesucristo. Por favor, mis estimados hermanos, sea copartícipe conmigo para propagandizar el Evangelio de Jesucristo. Usted lo puede hacer si se suscribe a mi canal de YouTube, si comparte mis videos con sus familiares y amigos, y si le da like a mis videos. Usted estaría siendo copartícipe conmigo a propagandizar el Evangelio de Jesucristo. Apocalipsis 22:21. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.